Pero estamos en esa etapa en la cual esto es de uno de mis hijos. O sea, ya estamos en esa etapa donde se están acumulando y están avanzando. Y en mi mente, no puedo evitarlo, pero en mi mente lo que pensé o lo que pienso cuando estamos en una temporada como esta, y pienso en graduandos, pienso en la celebración, pienso en mis hijos, obviamente, es el hecho de que esto me recuerda, ¿saben lo que es la palabra windshield en un carro? El parabrisas. ¿Parabrisas se dice en español? ¿Sí? El vidrio grandote cuando manejan, el que está enfrente, parabrisas. Entonces pienso en un parabrisas. Pero a mis 46 años y después de haber pasado por algunos de estos en mi vida, es que tengo la habilidad ahora como padre de varios que están pasando por esto, de que puedo ver no solamente un parabrisas, que el parabrisas para mí son las ambiciones, los sueños, la emoción de que van a graduar o están graduando nuestros hijos, pero ahora a mi edad puedo ver también por el espejo retrovisor, el rear view mirror, porque ya estoy avanzado en edad que puedo ver hacia atrás. Entonces, en mi mente no puedo dejar de pensar que la vida o seguir a Cristo, siento que es como esa tensión o ese estira y afloja de que hay que avanzar, pero hay que ver el espejo retrovisor. ¿Me explico? Inclusive la carta de los Filipenses, que hemos estado ahí por varios, esta es la semana número 9, es precisamente el apóstol Pablo escribiendo desde una condición donde el parabrisas se ve medio difícil, porque hay persecución, porque él está encarcelado, porque se ve limitado. Él no está con la iglesia físicamente, por eso inclusive estas cartas son escritas por las limitaciones. Y una cosa que hemos explicado varias veces a través de esta serie es de que Pablo, uno de sus puntos principales de la carta de Filipenses es que él está encarcelado, pero el evangelio no está encarcelado. El evangelio fluye. Entonces, él está viendo a la iglesia local, a la iglesia de Cristo en este tiempo, en esa área de Filipo, que son donde están estas familias o estos creyentes, y ve en ellos una necesidad del famoso windshield, del parabrisas. La iglesia tiene que moverse. Y la iglesia tiene que moverse en un contexto de persecución, de carencia, donde hay liderazgo corrupto, donde hay mucha diversidad étnica y racial, donde hay mucho racismo, la tensión está difícil, él está encarcelado. Entonces Pablo es el tipo de persona que está viendo el futuro de la iglesia, el futuro del evangelio, pero a la misma vez está viendo el espejo retrovisor. Y está viendo el espejo retrovisor porque la esencia del evangelio, que aunque somos llamados a movernos, y esto lo hemos dicho a través de los versículos que vimos la semana pasada, que una vez más en la tarjeta que les estoy diciendo donde está el bosquejo, en la parte de abajo hay una página de internet que ustedes pueden ir a ver lo que hemos hablado anteriormente. Pero la semana pasada tocamos versículos 9 al versículo 11 del capítulo 2. Y esos versículos son los que dicen lo siguiente, nada más si se los pongo rapidito. Dice que es por eso que Dios lo levantó y lo exaltó, hablando de su Hijo Jesucristo. Dios lo exaltó y lo exaltó de tal manera que lo puso por encima de todas las cosas, supremacía, le devolvió su señorío cósmico, decimos de esa manera, cosmic lordship, su señorío cósmico, de tal manera que le dio el nombre que es, ¿qué cosa? Por sobre todo nombre, de tal manera que basado en ese nombre, toda rodilla va a tener que ser doblada. Y dice, toda lengua va a confesar que Cristo es ¿qué? Ese es el nombre que se le dio. El nombre no es Jesús, ese es un nombre personal. El nombre que es por sobre todo nombre es el nombre de Señor, de amo, de maestro. Es el nombre, expliqué la semana pasada, que es el nombre que recibe o que tiene Dios, su nombre personal en el Antiguo Testamento, que es el nombre de pactos, el Dios que es deidad, que es supremo. Y dice la palabra de Dios, así concluimos la semana pasada, que en esa experiencia de que todos confesarán que Cristo es el Señor, dice, para gloria de Dios Padre. Entonces el propósito de todo esto es que como familias, como iglesia, una vez más, pensando en nuestra generación joven, pensando en los que no estamos tan jóvenes y pensando en los que son abuelitos de los jóvenes, es de que el avance de nuestros hijos, otra vez hay un parabrisas, hay un windshield y otra vez yo recibo textos de mis hijos, hablo con ellos, hacemos FaceTime y escucho lo que están pensando, lo que están soñando, las oportunidades, y es emocionante. Pero Pablo está viendo a la misma vez el espejo retrovisor, porque el evangelio basado en versículos 9 al 11 que acabo de decirles está basado en que el cristiano no se mueve hacia una graduación.
el cristiano se mueve desde un graduando. Hay alguien que 2000 años atrás graduó y no somos nosotros. ¿Se explicó? El evangelio no es acerca de llegar hacia algo o hacia alguien. El evangelio es que partimos, entonces el windshield, el parabrisas es importante y tenemos que avanzar. La iglesia avanzó y 2000 años después aquí estamos. Pero es obvio que avanzó, no porque el parabrisas nunca se estrelló, no porque el parabrisas se mantuvo siempre limpio, no porque no hubo momentos en que hubo que reemplazar el parabrisas, no necesariamente porque la iglesia en un momento dado se detuvo por un tiempo y hubo confusión. La iglesia siempre ha estado en altas y bajas, como es tu vida y mi vida. Pero la razón por qué la iglesia está aquí 2000 años después no es porque la iglesia avanzó hacia una meta, es porque la iglesia ha avanzado desde alguien que ya hizo la obra. Porque dice la Biblia que el nombre fue dado ¿a quién? El señorío fue dado a Cristo, no a mí, no a la iglesia. Simplemente nosotros avanzamos desde la perspectiva donde en medio de este avance es donde la iglesia, la familia, el hogar desarrolla la habilidad. Y otra vez piensen en términos de un espejo retrovisor. El espejo retrovisor, usando esta analogía, es que me da la habilidad basado en lo que él ya hizo, ¿ok? Él ya hizo. Entonces no avanzamos hacia la victoria, avanzamos desde su victoria. ¿Qué implica ello? Que ahora la fe, la habilidad de creer en Dios es ver en lo que Él ya ha hecho. Entonces tengo eso. La cuestión de la esperanza, ¿sí? No es lo que en inglés llamamos wishful thinking, ¿sí? Esperanza es hablar de certeza, de que basado en lo que hizo, sus promesas son real en el futuro. De que podemos avanzar con certidumbre, de que aun cuando la iglesia es disfuncional, aun cuando la situación es caótica, aun cuando el cuerpo o el hombre exterior va en decadencia, ¿qué enseña la palabra de Dios? El interior constantemente es por la obra de Cristo renovado. Entonces, una vez más, esto me da la habilidad de creer por lo que Él ya hizo, espejo retrovisor, pensando en el parabrisas, en el windshield, es que ahora avanzamos con certeza. La palabra esperanza, hope, es certeza. No es a ver si sucede, no es moneda al aire a ver qué se ve la cosa, no es wishful thinking, ni siquiera es pensar positivamente, es la certeza de lo que Cristo ha prometido, que podemos confiar en Él. Y lo último que quiero decirles es la palabra gozo. Eso es lo que produce la combinación de ambos, es parabrisas, espejo retrovisor. Es que el gozo no es la ausencia de problemas. El gozo es que mantenemos una perspectiva que, como está basado en lo que Él hizo, el futuro, ven tantito, el futuro no es simplemente un lugar llamado cielo. El futuro es una persona. El futuro es una persona. El futuro es la persona con la cual caminamos y su nombre es Cristo Jesús. La pregunta esta mañana, y aquí es donde vamos esta mañana, si tienen ahí sus hojitas, ábranlas, vean el bosquejo. Si tienen una Biblia, abran la Biblia, porque es importante abrir la Biblia. En el capítulo número 2, si ustedes observan, no está en las hojitas, no está en la pantalla, pero es el versículo 16. El versículo 16, que básicamente me estoy brincando los versículos de ahora, si tienen su Biblia, van a darse cuenta que Pablo está dándoles una advertencia o una corrección. Pablo constantemente está corrigiendo a la iglesia, ¿no es cierto? Constantemente. Y parte de la corrección, el versículo 16 dice, no hagan nada en cuestión de desaveniencia, en cuestión de quejarse, en cuestión de causar división. Porque aparentemente, esto lo vamos a ver la próxima semana, ¿sí? Versículos 9 al 11 que acabo de explicar, sí, esta experiencia de lo que expliqué por algunas semanas, este intercambio que se hizo el Viernes Santo, que es cuando Cristo muere, pusimos en Él nuestro pecado, y el domingo en la mañana de resurrección Él nos entregó su justicia. Entonces hubo un doble intercambio, versículos 9 al 11. Por eso Él es Señor, por eso vemos a través del espejo retrovisor. Dice el apóstol Pablo, tengan cuidado en que esa experiencia de lo que Él ha hecho, ¿sí?, sea conectado con lo que hacemos. Porque creer en Cristo, en lo que Él ha hecho, ver a través del espejo retrovisor, tiene que afectar nuestra conducta. No solamente lo que creemos, no solamente lo que sentimos. ¿Sí me explico? Como decimos en español, que del dicho al hecho hay mucho trecho. Es el problema de la iglesia que tenía hace 2000 años y es el problema de nosotros, ¿no es cierto? Seamos honestos. Muchas veces el problema no es que no creamos en Dios, el problema es que hemos traducido creer en Dios como simplemente un concepto, un sentimiento, una oración o simplemente un valor que abrazamos y que lo tenemos porque creemos que esa es la Biblia, pero irónicamente, típicamente no estamos de acuerdo en lo que la Biblia dice.
No hay unidad en la iglesia muchas de las veces. En fin, el punto aquí es de que Pablo en el versículo 16 les advierte, les dice: hey, no vivan divididos, no vivan en disensión, no alimenten en ustedes el sentir de que eventualmente, y aquí es donde yo creo que tenemos que escuchar esto, una iglesia dividida, una familia dividida es la familia que en teoría, en doctrina, cree en lo que Cristo ha hecho. Ven el espejo retrovisor y dicen: ok, eso es lo que Cristo ha hecho. Lo creemos, lo cantamos, lo escribimos, lo ponemos en Facebook. Pero en realidad, cuando trata de mi cristianismo, es que yo traigo metas. Yo tengo ciertos planes, yo tengo ciertos deseos, así me hizo el Señor, basado en mi experiencia pasada, aquí es a donde voy. Entonces, caemos en el error de que estamos viviendo la vida cristiana para alcanzar ciertas metas. Bueno, eso es legalismo. Eso es cuando empiezas a poner la confianza en ti mismo. Entonces Pablo en el versículo 6 dice: cuidado de que no cometamos el error de que iniciamos la relación con Cristo creyendo eso en el espejo retrovisor, pero eventualmente por tiempo, por conocimiento, por experiencias, gradualmente empezamos a mover esto hacia el frente. Y ahora lo que necesito simplemente en mi vida, por mi situación económica, mi relación en el matrimonio, mi enfermedad que tengo, necesito a un Dios que sea mi sirviente cósmico, que bendiga mi agenda. Porque yo llevo prisa, ¿me explico? Estoy contrarreloj. Yo ya hice las matemáticas, ya formulé mi juventud, mi matrimonio, ¿sí me explico? Mi pensión, lo que sea. Entonces yo simplemente necesito que alguien me bendiga esto, porque yo ya voy. Yo no me voy a detener. Entonces, esa es la situación de la iglesia de hace 2000 años, que está en esa estira y afloja, donde estamos viendo el parabrisas, pero tenemos que ver también, ¿qué cosa? El espejo retrovisor. ¿Cómo hacemos eso? Qué bueno que me preguntaron, porque exactamente para allá íbamos esta mañana. Versículo número 12. Así que, obviamente el así que es que está basado en el intercambio, en la legalidad de la salvación del hombre. Donde el viernes le entregamos a Cristo, ¿qué cosa? Nuestro pecado. El domingo Él nos entregó, ¿qué cosa? Su justicia. Entonces simplemente lo simplificamos de esta manera. El así que en inglés es therefore. En conclusión es esto: de que la muerte de Cristo nunca es suficiente. La muerte de Cristo nunca es suficiente. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo solamente me ayuda a ser perdonado o a evitar el infierno. La meta nunca fue que el hombre fuera perdonado. Eso es ponernos en la condición del primer Adán. Adán fue inocente. La meta siempre fue, ¿qué cosa? Vivir bajo la justicia de Dios. Entonces eso implica que cuando yo entrego mi pecado a Cristo y soy perdonado, que es necesario, no es la meta, no es suficiente. El domingo en la mañana Él me entregó 33 años de vida a mí. Él me entregó toda su vida a mí. Por lo tanto, está diciendo Él: ustedes son mis queridos, ¿qué cosa? No porque se comportan como hermanos. El versículo 16 es exactamente el antídoto. El versículo 16 está diciendo: ustedes no se comportan como hermanos. Pero lo que está diciendo Pablo es esto, basado en los previos versículos de la semana pasada. Está diciendo que la hermandad de nosotros y el amor que siento por ustedes no está basado en lo que ustedes eventualmente se van a convertir. En otras palabras, Dios no ama o no amó, Juan 3:16, la versión mejor o futura de nuestras personas. ¿A quién amó Dios? Romanos 5:8, que cuando estábamos aún ¿en qué? No es que estábamos en una condición de remordimiento o estamos meditabundos y diciendo: Chihuahua, ¿cómo le hago? No, estábamos muertos en pecado. ¿Me explico? Entonces, Pablo, esta frase de mis queridos hermanos está basado en una legalidad que versículos 9 al 11 es que toda persona que está dispuesta a abrazar o a creer en el trabajo hecho, espejo retrovisor, de lo que Cristo ha hecho, legalmente es hijo de Dios. ¿No? ¿Sí? Legalmente. Es obvio que estamos regresando a que eventualmente empezamos a crear legalismo y no actuamos como tal, que por eso está escribiendo estas cartas. Así es que únanse al club. El punto aquí es de que dice él: legalmente son mis hermanos. Y dice él: como han ustedes, ¿qué cosa? Entonces la obediencia es simplemente 5 cosas. No están aquí, si las quieren apuntar, las pueden apuntar. Si no las pueden apuntar, ojalá se las aprendan, pónganlas en algún lugar por ahí. Pero la obediencia simplemente es el tipo de persona. Escuchen eso. Esto de obediencia no es un evento, es un estilo de vida, ¿ok? Es un estilo de vida. No traduzcan esto como evento. Es la cuestión de arrepentirse. Obediencia es arrepentirse. Obediencia es creer, es fe, poner la confianza en Cristo. Arrepentir, creer, obedecer, obedecemos. El cuarto es servir, porque obediencia siempre es servir. ¿Por qué?
Porque el ejemplo de obediencia, ¿quién fue? Es Cristo. ¿Y cuál es su característica? El siervo, Isaías 53, siervo sufriente. Entonces somos otra vez, aquí no tengo tiempo para entrar en detalle con esto, pero el concepto de predestinación, el concepto de elección, aquellos que somos elegidos por Dios, somos elegidos no para evitar el infierno ni para VIP, somos elegidos en el Antiguo Testamento. La doctrina de elección es para servicio. En el Nuevo Testamento la doctrina de elección es para similitud a Cristo. Entonces toda persona que es salva antes de que viniera Cristo fue salva para servir. ¿Cómo lo sé eso? Porque Abraham fue elegido para que a través de él se eligiera una familia, a través de esa familia se eligiera una nación, a través de esa nación se eligiera el mundo. Entonces la elección de Abraham nunca fue porque Abraham era VIP, fue porque a través de él iba a elegir a otros. ¿Sí me explico? Entonces mi vida, sí, en obediencia no es simplemente para hacer puntos con Dios y poner a Dios, en inglés decimos to put God on your debt, de que ahora Dios me debe porque vengo a la iglesia, me porto bien, ya no le pego a la mujer, ya, ¿sí me explico? No, la obediencia es simplemente el producto de que Dios me eligió para tener una vida de servicio. Esa vida de servicio, ese fue el número 4. El número 5 tiene que ver con una vida en la cual ahora hay perseverancia. Entonces, las 5 cosas que es una vida de servicio es, una vez más, arrepentirnos, creer, servir, obedecer, servir, y el último es perseverancia. Por lo tanto, dice él, esta experiencia de obediencia, en otras palabras, esta vida de servicio es el producto de ser salvo. ¿Sí me explico? Es el producto de ver el espejo retrovisor de lo que Cristo ya hizo y me muevo hacia adelante, no hacia una victoria, pero ¿qué dijimos? Desde la victoria. Entonces, por lo tanto, ahora dice, no solo lo han hecho o han obedecido en mi presencia, sino mucho más ahora que estoy, ¿qué cosa? Encarcelado. Entonces, aparentemente, entre más aprieta la situación, entre más caótica se ve la situación, Pablo está diciendo, tenemos que, lo que sale a flote, vean, escuchen eso, lo que sale a flote, la traducción de acá del Valle es, lo que cuando nos sale el cobre, nos sale el apellido de lo que estamos realmente hecho, es que en medio de presencia o ausencia, carencia o abundancia, conveniente o inconveniente, favorable o no favorable, dice él, tenemos que ser conocidos por ¿qué cosa? No por nuestra doctrina, no por nuestra manera de orar y lo mucho que cantamos y los versículos que repetimos. Eso es importante, pero Pablo está diciendo, ¿qué es el distintivo del cristiano? Una vida de... Escuchen lo que estoy diciendo, porque típicamente cuando hay presencia, ausencia, cuando la cosa es caótica, lo primero que sucede es desobediencia. Y desobediencia es simplemente decir esto, de que esta experiencia de lo que Cristo hizo es bueno en cuestión de doctrina, es bueno para ponerlo en Facebook, es bueno para que esté en un calendario que se llama Semana Santa, pero en realidad cuando se trata del windshield, cuando se trata de yo avanzar mis sueños, mis problemas, las necesidades que tengo, sí, yo tengo ciertas metas que yo quiero alcanzar, yo necesito graduar, yo necesito tener esto, que en un momento dado tiene que ser conocido por la obediencia de Cristo, de tal manera que en sus notas, si acaso están tomando nota ahí de las cosas, esto es lo que implica que nuestra identidad siempre es el antecedente o precede, ¿qué cosa? La actividad. En otras palabras, esa es la traducción. Esto está implicando que nosotros como personas, como familias, como esposos, como hijos, y aquí otra vez, a lo mejor quieren escribirlo o quieren procesarlo esto, pero es que nuestro pecado o nuestra desobediencia no nos hace ser pecadores. Es porque somos pecadores que pecamos. ¿Sí ven la diferencia? Una vez más, nuestras acciones de desobediencia, nuestro pecado, no es lo que define lo que somos. En otras palabras, cuando yo he hecho mentiras, eso no me hace ser un mentiroso. Es porque soy un mentiroso, es que he hecho mentiras. Y menciono esto porque otra vez, lo que está diciendo el apóstol Pablo, él está diciendo, cuando se trata de la identidad de ustedes, basado en versículos 9 al 11 de la semana pasada, y hablamos de una doble transferencia. Otra vez, viernes yo transferí mi, ¿qué cosa? Pecado a Cristo, soy inocente. Domingo en la mañana Él transfirió sus 33 años de perfección, los puso en mí. Ahora no solamente soy una persona que ha sido perdonada, pero soy una persona que literalmente ante Dios, legalmente, soy una persona como que si nunca hubiera pecado. ¿Sí ven la diferencia? Una cosa es ser perdonado, pero otra cosa es que literalmente Dios me ve y diga, ¿de qué estás orando? ¿De qué estás pidiendo perdón otra vez?
O sea, ya fue perdonado. Muchas veces lo que tenemos que pedirle perdón a Dios es de nuestra incredulidad, de que no creemos que nos ha perdonado. ¿Sí me explico? Porque muchas veces, o sea, es como que tenemos que recordarle a Dios lo que hice. Sí, está hablando de que ahora lo que se nos dio en la salvación, se nos dio una nueva identidad. No se nos dio una mejor versión de nosotros. No se nos dio simplemente una persona que ahora piensa diferente, siente diferente. Ya no es como antes. Antes actuaba como su papá o su abuelito. Me recuerda mucho cómo era su tío, porque así tiene el carácter. No, ahora cuando la gente ve nuestra actividad, cuando ve nuestras acciones, en inglés decimos nuestro worldview, ¿qué es lo que está viendo? ¿La identidad de quién? La identidad del resucitado. Es viendo hacia el windshield que hace 2000 años todo lo que Cristo hizo ha sido puesto en mí, de tal manera que ahora, conforme avanzo a través de, no del espejo retrovisor, pero a través del parabrisas, mi avance es el mismo avance que Cristo hizo hace 2000 años. Por lo tanto, vean cómo termina aquí. Dice él, por lo tanto, como esta es una realidad y tu identidad que es en Cristo precede tu, ¿qué cosa? Actividad, tu esencia es lo que anuncia, o es el profeta, está anunciando quién va a llegar, quién va a hablar, quién va a pensar. ¿Me explico? Es ahí cuando dice él, por lo tanto, lleven a cabo, ¿qué cosa? En otras palabras, es ahí donde tenemos que trabajar nuestra salvación. Es cuando estamos operando la salvación. Es ahí donde tenemos que entender que este trabajo de a cabo, ¿a alguien le gustan las matemáticas aquí? ¿Matemáticas? A ver, manos arriba, ¿no? No tengan miedo, no tengan miedo. Yo sé que son raros ustedes porque la mayoría de nosotros odiamos las matemáticas. No solamente las odiamos, pero somos malos, que es lo peor. No es lo que no te gusten, pero es cuando no, nada más, como que, yo tomé lo más mínimo nada más para graduar. Y fue así, de panzazo. Ok. Pero cuando hablamos de llevar a cabo, en inglés es work out your salvation. O sea, que trabajes, que obres, que estés actuando. Es literalmente el concepto de un problema matemático. Imagínense un problema de esos medio rebuscados que para empezar ni siquiera entiendo cuál es el problema, mucho menos la respuesta. ¿Sí? De esos problemas matemáticos, pero ya tiene solución. Entonces, sigue siendo un problema, pero ya tiene solución. Entonces, una vez más, es el concepto que el trabajar o el llevar a cabo la salvación está basada no en lo que yo hago, sino en lo que Él, ¿qué cosa? En lo que Él hizo. Pero a la misma vez, observen que esa salvación y ese trabajo de la salvación, lo que va a producir en nosotros es esto, y aquí es donde quiero que entremos en lo que es la salvación. Cuando estamos basando la salvación, basado en todo lo que hemos explicado y que somos llamados a llevarla a cabo, es el concepto de un tripié. Es el concepto de algo que tiene no una pata, porque entonces si es una pata sería así, pero se va a caer, entonces no va a funcionar. No son dos patas, porque dos patas sería así y va a ser muy difícil, no va a cumplir su función. ¿Cuántas patas requiere esto para que funcione como tripié? O sea, no es un duapié ni un monopié, es un tripié. Entonces, cuando dice que lleves a cabo la salvación, está hablando de la experiencia de que una vez más, nosotros avanzamos a través del parabrisas no hacia la victoria, sino desde la victoria. Y eso lo que hace en mí y lo que me recuerda en mí es de que mi salvación es una experiencia tripartita. Si acaso tú vienes de un contexto bautista como el mío, usamos la clásica frase en inglés que dice once saved, always saved. Es lo que llamamos la seguridad del creyente. Inclusive esa es la primera pata. Es el hecho de saber que lo que Cristo hizo a través del espejo retrovisor hace 2000 años me da la seguridad, y parte de esa seguridad es esto, es de que la pregunta equivocada es cuando nos hacemos el comentario y decimos, ¿puede una persona perder su salvación? Porque la primera pata es la seguridad de la salvación. Esa es una pregunta legítima, es la pregunta equivocada de alguien que no está llevando a cabo su salvación. La pregunta correcta, cuando está basado en lo que Cristo hizo, no es si la persona puede perder su salvación. La pregunta es si Cristo puede perder uno de los suyos. Y la respuesta es un rotundo, porque, una vez más, el avance del parabrisas está basado en ¿qué cosa? En el espejo retrovisor. No avanzamos hacia ser salvos, sino que simplemente
avanzamos porque ya somos salvos. Entonces, en este caso es la primera pata. La segunda pata, porque otra vez, esto es un contexto de disfuncionalidad, él está encarcelado, hay desertores, hay doctrinas que se están infiltrando en la iglesia, es un caos este contexto. Por lo tanto, la segunda, sabiendo que hay una seguridad en mi salvación, es que ahora soy llamado a perseverar. El libro de Hebreos va a decirlo bien sencillo. Hebreos va a decir que el que no perseveró es porque nunca fue salvo. Escuchen esto: los que perseveraron es simplemente porque los que son salvos no tienen opción, siempre perseveran. ¿Sí ven lo que está sucediendo? Entonces aquí está el punto, escuchen, y aquí es un juego de palabras, de que la perseverancia es el resultado, no la evidencia de la salvación. La evidencia que yo vivo en Estados Unidos es que hablo inglés, pero lo que fluye natural de mí, lo que es el resultado de mí, no es el inglés, es el español. Entonces piensen en términos de la perseverancia. Persona que es salva, lo que fluye de esa persona no es un windshield, no es un parabrisas perfecto, sin estrelladuras. ¿Sí me explico? Es simplemente que independientemente qué tan disfuncionalidad haya, caos, traición, en fin, lo que venga a tu vida, es el tipo de persona que no ve como opción, ¿qué es lo opuesto a perseverar? Rendirse. Y por eso siempre cuando hablamos del matrimonio decimos que todo matrimonio que considere la opción del divorcio no la va a hacer, porque la vida es disfuncional, ¿no es cierto? El matrimonio es muy difícil. Entonces lo hacemos simplemente, la perseverancia, como el producto o resultado de, no como la evidencia. Y la última de ellas, que tiene que ver con ello, y termina diciendo el apóstol Pablo, la salvación con la cual es con temor y con, en otras palabras, el proceso de todo esto, la meta de ser salvo y tener la seguridad de que soy salvo y dar la evidencia o dar el resultado, no evidencia, pero el resultado de ello es simplemente recordar que el punto es descubrir no quién soy yo. El punto aquí no es descubrir cuáles son mis sueños y mis anhelos. Eso es terapia, y es buena tener terapia. Es buena tener consejeros y tener accountability partners y leer libros y todo eso. Bueno, ciertos libros, no todos los libros, pero algunos libros son buenos. Pero el punto aquí es este. El punto es que el proceso de todo al final de ello es que entendemos quién es Dios. Porque esa es la meta. La meta siempre ha sido Dios. La meta siempre fue el entender que en mi salvación, como la meta iba a ser similitud a Cristo y yo crecer para ser semejante a Cristo, Hebreos dice que fue a través de prueba y dificultad y sufrimiento que Cristo fue perfeccionado. Es entonces que viendo a Cristo, es que eventualmente Cristo dice en ese viernes que fue crucificado, consumado es. ¿Qué implica ello? Que Cristo eventualmente, el que no conoció pecado por nosotros, fue maldito, se hizo pecado. Pero el Dios que te salvó, el Dios que te dio la habilidad de perseverar, es el Dios que escoge preservarte. Es el Dios que literalmente, así como en su soberanía te salvó, en sus designios y prodigios, aún estás aquí. Aún en medio de todo esto, lo que descubres al final no es una mejor vida, un mejor avance, un mejor futuro. Todo eso es bueno y ojalá lo tengamos, pero lo que descubres es que a Dios tienes que verlo con ¿qué cosa? Con temor y con temblor, de que al final de la historia, cuando el carácter de Dios es desplegado, me doy cuenta que mi salvación fue exclusivamente la obra de un espejo retrovisor que me enseña que hace 2000 años, cuando ni siquiera yo estaba presente en el mundo, Cristo murió por aquellos que Él ya había escogido. Y aquellos que somos escogidos por Dios para salvación, para perseverar y para literalmente ser preservados, es simplemente que esta palabra de predestinación es que Dios nos escogió para que hagamos de Cristo la meta. Eso es lo que significa. Significa simplemente que ahora todo lo que hago, mi windshield, ahora todos mis planes, ¿y qué? ¿Dónde quedó mi gorrito? Acá, que este lado. Ok, todo lo que hago, todo lo que pienso, todo lo que siento, véanme por un tantito, porque otra vez tengo una de 20 años, una de casi 21.
una de 19 y uno de 16, y escucho sus planes, sus metas. Josué pensando en que un colegio lo invite a jugar básquetbol, y veo el parabrisas de mis hijos, y se ve hermoso, sueños, metas. ¿Sí conmigo, no, padres? Y oramos por ese parabrisas. Dame tantito. Basado en esta salvación que somos llamados a llevarla a cabo, es que la meta, esa es la meta, es de que nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestras vidas, nuestra iglesia se mueva y tenga ese parabrisas. Pero ese parabrisas tiene que alinearse con el espejo retrovisor. Esa es la meta. Esa es la meta. De que los sueños, los pensamientos, los sentimientos, las acciones tienen que ir de acuerdo con los 33 años de vida que Jesucristo tuvo en la tierra. Si esta mañana tú no sabes qué es lo que hizo por 33 años Cristo en la tierra, tenemos un problema un poquito más serio que podemos hablarlo. Pero esta mañana simplemente estoy diciendo que en medio del caos de este varón llamado Pablo y de este grupo de personas llamado iglesia, es ahí donde el temor y el temblor se refleja de esta manera. Se refleja diciendo esto: pues Dios, no el parabrisas, no tus sueños, tus temores, tus errores, tu futuro. ¿Quién? Dios. Cuando Dios se hace presente, cuando mi parabrisas se alinea con mi espejo retrovisor y literalmente mis acciones reflejan las acciones de Cristo, es que lo primero que hace el Señor es que todo lo que está por hacer lo hace ¿con quiénes? Véame tantito. No contigo. ¿Con quién lo hace? Una vez más, ¿con quién lo hace? En ustedes. ¿Qué implica ello? Que cuando la persona, el esposo, la hija, el nieto se encuentra con Dios, la bendición es plural. Pero cuando la esposa, el hijo, la hija eventualmente se olvida de Dios, las repercusiones son plurales. No existe individualismo, no existe la cuestión de que mientras yo ore, por eso les va mal, a mí me va bien porque yo leo la Biblia, yo sí conozco, a mí me educó este pastor. ¿Sí me explico? Ese individualismo no es bíblico. Entre más aprendemos que la salvación es literalmente la certeza, la seguridad que se refleja en perseverancia y que eventualmente es simplemente magnificar con temor y temblor al Dios que escoge preservarnos, es entonces que reconocemos que Dios, no nosotros, es en nosotros como grupo, es quien, ¿qué hace Él? Él produce. ¿Qué es lo que produce? Una vez más, produce tanto su voluntad, que es el querer, la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hace 2000 años no la dio. ¿Sí? Esta es la voluntad de Dios, que hace 2000 años el Cordero. Sí, hay una razón por qué Cristo no se apareció en la tierra como hombre de 33 años y simplemente fue un madero. Hay una razón por qué Él nació de una virgen y vivió por 33 años en el mundo. Es porque ese es el querer de Dios. El querer de Dios no es simplemente tu beneplácito, tu mejoría, que ustedes se lleven bien y que nunca se divorcien. Eso es importante y ojalá lo hagamos. Pero lo que Dios quiere se llama Cristo. De tal manera que eso que Dios quiere es lo que Él ha hecho. Entonces, el corazón de Dios y la actividad de Dios ya ha sido dada, de tal manera que para que se cumpla, ¿en quién? No en ti. ¿En quién? En ustedes. Es por eso, y ruego, imploro, solteros, eventualmente se van a casar y se van a unir y van a ser ustedes. Entonces, mi recomendación es que escojan no solamente a alguien que crea en Cristo, pero también que esté de acuerdo en lo que Cristo implicó con lo que dijo. De tal manera que tu matrimonio, nuestro futuro matrimonio, los anhelos que tenemos como solteros, como casados, es de que Dios, no nosotros, sí, nos lleve a esta unidad que produzca lo que Dios, la voluntad de Dios y las acciones de Dios, porque la meta de todo esto es que se produzca ¿qué cosa? La buena. Es entender que hace 2000 años simplemente Dios lo que dijo: te voy a dar lo que tú no sabes que necesitas, te voy a dar lo que tú no tienes la habilidad de pedir, que es la salvación de tu alma. El ejemplo hermoso que yo recuerdo y que veo en el libro de Génesis es que cuando Adán señoreaba sobre la faz de la tierra, cuando Adán básicamente era inocente, no había pecado,
No era justo, era inocente simplemente. Cuando Adán tenía esa creatividad increíble de ponerle nombre a todos los animales de la tierra, que es una tarea increíble, pensar en la creatividad del hombre. Cuando Adán caminaba, dice la Biblia, caminaba con Dios, conversaba con Dios. Es ahí donde Dios le provee a Adán, en un mundo perfecto, lo que Adán no sabía que necesitaba. ¿Recuerdan la historia? Nap time. Se va a acostar Adán y es un sueño profundo. Y cuando despierta, ¡wow! Mamá mía, hermosa, desnuda. That's a good day. Ahí está la compañera que él no pidió y que él no sabía que necesitaba. Entonces, si lo hizo al principio, la salvación es precisamente lo mismo. De que la salvación es simplemente el Dios, que su buena voluntad, es decir, si pones tu confianza en mí, yo voy a proveer lo que tú no sabes que necesitas. Porque no solamente yo te diseñé, yo te formé, yo te he creado, pero te he creado para mí, para una relación en la cual podamos ver lo que Él produce, podamos ver su voluntad, podemos ver literalmente su actitud. Pónganse de pie esta mañana, por favor.